A continuación, el discurso de apertura de la bancada de gobierno, de oposición. Si no estamos en paz con nosotros mismos, no podemos guiar a otros hacia la paz. Sabias palabras de Confucio, tan simples pero tan significativas a la vez. Estimados miembros del jurado, amigos de mi bancada y amigos de la contraparte, muy buenas tardes. Mi nombre es Constancia Guzmán y estoy representando al Colegio Quillota Terranova de la Sociedad Estudiantil de Debates. Y nosotros, mi bancada, apoyará la postura en contra de la premisa. Para comenzar debemos tener claras algunas definiciones. El autor Bernabé Tierno, en su obra Valores Humanos, señala paz como una actitud encaminada hacia el equilibrio mediante dos fuerzas fundamentalmente opuestas. Asimismo, el francés André Jouriou señala Estado como una agrupación con poder político entre una o más naciones y que debe ejercer poder de coerción. El mismo autor señala nación como un grupo humano con intereses e ideales en común. Habiendo visto estos términos, ¿por qué nos oponemos? Primero, le damos bien la premisa. No se habla si se debe o no hacer un Estado palestino, sino si éste aseguraría la paz en el Medio Oriente. Primero, la creación de un Estado palestino no asegura la paz. Segundo, la creación de un Estado palestino no asegura que los grupos terroristas van a desaparecer. Tercero, la creación de un Estado palestino podría más aún enardecer los ánimos. Finalmente podemos decir que esto no es un problema de Estado, sino de nación. Muchas gracias. Continúa el segundo turno de la bancada de oposición. Muy buenas tardes, señores del jurado, amigos de mi contraparte, público presente. Soy Felipe Trincado del Solar y estoy aquí representando a la Sociedad Estudiantil de Debates del Colegio Quillota Terranova. ¿Es necesario, es fundamental, la creación del Estado palestino para asegurar la paz en Medio Oriente? Claro que no. Y es por eso que tengo dos de mis argumentos. Primero, el Estado no asegura esencialmente la paz. ¿Por qué? Porque los problemas residen en la nación y no en el ente que lo administra. Es por eso que citaré dos casos históricos, como el de Yemen, en 1949, cuando fue dividido en dos estados, uno comunista y uno democrático, que fue hecho para evitar derramamiento de sangre. ¿Qué vimos después? Entre 1972 y 1979, guerra. También conocido es el caso de Irlanda, que aún siendo dividido en dos estados, el terrorismo en Irlanda del Norte es gravísimo. Segundo de mis argumentos. Segundo, aún las organizaciones terroristas practican el concepto de guerra santa o yihad, como Hamas, que el principal objetivo es convertir a los infieles y no necesariamente crear un Estado. O si no, estarían participando activamente en política. También podría agitar el clima político nacional, incluso por vía de la violencia, y así contar con el apoyo del Estado para sus propósitos guerrilleros. También en Israel podría crearse un clima de nacionalismo y surgir problemas de guerra preventiva. Es por eso que nuestra posición no ataca la creación de un Estado, más bien ataca que la paz fraterna, duradera, sincera, no se logra, señoras y señores, firmando decretos en Oslo, ni tampoco, ni mucho menos, estrechándose la mano entre jefes de Estado. Muchas gracias. ¿Desea la contraparte de replicar? Sí. En primer lugar, nadie ha dicho que se va a asegurar la paz con la creación de un Estado. Hemos recalcado muy bien que no se va a asegurar la paz, se va a dar inicio al proceso de paz. En segundo lugar, tu compañera acaba de aclarar la paz como equilibrio. ¿Y cómo va a haber equilibrio si Israel es un Estado, Palestina no es Estado? Entonces, ¿cómo puede haber paz si no hay equilibrio? El equilibrio se va a lograr después de que podamos ver que los dos estados estén en paz. El equilibrio se va a lograr después de seguir con la paz. Muchas gracias. Continúa la bancada de oposición.
Estimados miembros del jurado, amigos de la contrabancada y también de mi bancada, señores, señoras y señores. Primero voy a seguir desarrollando los argumentos ya presentados por mi compañero. Hay que comprender cosas básicas. Primero, un tema de idiosincrasia y un tema de cultura. Estamos hablando de Carl Greenberg, voy a citar a Carl Greenberg, cuando señala que los connacionales se deben a su patria. Por tanto, no podemos pensar en un momento que vamos a tomar a los musulmanes y los vamos a poner en Mozambique. Todos se deben a su patria. ¿Y a qué quiero ir con esto? ¿Cuál es mi punto? Hay problemas nacionales que son fundamentales y problemas de territorio. Por ejemplo, problemas que han quedado sin resolver. Estamos hablando de Sinaí, estamos hablando del río Jordán, estamos hablando de muchos topónimos que son necesarios para la paz y que justamente han sido el fracaso de los acuerdos de Oslo, por ejemplo, en 1994, y que van a estar en el ADN de las naciones por siempre. Casos históricos, por ejemplo, Alsacia y Lorena. Otro caso histórico más importante, incluso los casos que han pasado en Chile, cuando hay potencias como Perú o Bolivia, que tienen ciertas implicancias con territorios, por ejemplo, salida al mar o el desierto. Entonces estamos hablando de una cosa que va más allá de construir un Estado, que es una autoridad. Estamos hablando de problemas que van en la nación y no necesariamente en un Estado. Y hay otra cosa, ¿qué nos asegura que la presión internacional, por ejemplo, sobre un nuevo Estado, puede causar un clima tal que en el otro Estado surja un chauvinismo y en el otro no? Perdón, y en el otro sí. Es importante analizar eso. Analizar qué va a pasar, por ejemplo, con Irán, qué va a pasar con Estados Unidos, qué va a pasar con la paz armada. Podría suceder un caso de paz armada. Entonces, tenemos que analizar muchos frentes. Y no es tan fácil decir, ya, hagamos en un momento un Estado palestino. Es mucho más complicado. Tiene problemas que se van arrastrando históricamente y no podemos pensar que de un día para otro se van a solucionar los temas, incluso en 40, 50, 100 años. Eso es un problema que tiene que decantar. Y además, hay una cosa importante. Han planteado el Estado como la única solución al problema. Pero hay otras soluciones. Por ejemplo, podríamos hablar de un Estado federal islámico que pueda contemplar otras naciones. Podemos hablar también de mantener el status quo con otras alternativas. O sea, hay muchas alternativas que se pueden jugar para el mismo tema. Los problemas, señoras y señores, no nacen de las naciones. Nacen, crecen, se reproducen y mueren en el seno de los Estados. Muchas gracias. ¿Desea la contraparte hacer uso de su derecho a réplica? Sí, quiero hacerte una aclaración. Para que se inicie la paz aclaremos lo que es la paz armada. Paz armada es cuando, por ejemplo, país se tranquiliza porque tiene un armamento asegurado, contundente. No podemos hablar de armamento si Palestina es un país no es un pueblo económicamente bajo. Puedo refutar su argumento diciendo que jamás, según los informes del balance Military Balance, ocupa el 25% en lo que es cantidad de dinero de lo que sería el Producto Interno Bruto de Palestina. Entonces estamos hablando de que en un momento, si Hamás controla Palestina, o incluso si los palestinos se arman, Israel también lo hará, una carrera armamentista finalmente. Y claro, la paz armada en algún momento va a romperse, en algún momento van a estallar. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, en algún momento el fin de la paz armada logró que hubiera guerra. Entonces, el argumento tuyo realmente no tiene peso si podemos decir que la paz armada en algún momento podría llegar a un quiebra. Muchas gracias. Se reúnen los equipos durante 3 minutos exclusivamente con su capitán a preparar la estrategia de refutación.